Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo un video tutorial de cómo dibujar cabello de mujer. En este caso aprenderemos a dibujar una trenza, que es un peinado por lo general que siempre está a la moda, el cual comenzaremos con hacer algunas líneas básicas, un boceto en general. Comenzaremos con un boceto muy general para después llegar a lo específico, a los detalles. Recuerden que la clave para tener un dibujo bien hecho, un dibujo que más o menos valga la pena el esfuerzo, el requisito principal es la paciencia. La paciencia para poder llevar a cabo algunos detalles que, por más pequeños que parezcan, pues siempre van a ser significantes para dar un resultado bonito, un resultado agradable. Porque yo soy de los que creen, de los que piensan que el arte debe ser también algo bonito, algo estético, no simplemente algo al azar, como por ejemplo algo muy abstracto, sino que también debe ser algo estético, algo bonito. Aquí ya comenzamos a hacer las sombras. Estas sombras por lo general son para marcar dónde van a ir las sombras y las luces. Entonces, donde van a ir sombras, estoy pasando un lápiz 4B, que es más o menos oscuro, y las partes que irán iluminadas o con luz, entonces no le paso lápiz. Aquí comienzo a utilizar un difumino, que es un pincel recortado, y también una servilleta, o puede ser papel, cualquier tipo de papel, para poder difuminar. El pincel recortado lo uso para un difumino que impregne el papel de grafito, que quede más oscuro y que guarde un poco de textura. Aquí comienzo a usar el lápiz, un portaminas 0.5 milímetros, que es muy delgado y me sirve para hacer esos pequeños detalles, que en este caso pues son los cabellos. Los cabellos los realizo ejerciendo un poco de presión al principio en las partes que van más oscuras y soltando el lápiz un poco en la parte que ya comienza la zona iluminada. Recuerden que si les gusta mi contenido y quieren seguir aprendiendo algunas cositas, algunos trucos, o en general aprender a dibujar, pueden suscribirse a mi canal y estar pendientes, porque voy a próximamente sacar muchos más videos de cómo dibujar cualquier tipo de dibujo, muchos tipos de dibujo, de técnicas, que espero que les sea de utilidad. Entonces ya saben, si les gusta mi contenido y quieren seguir aprendiendo, los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Missing someone, love is all you want. Missing someone, love is hard. En la caja de comentarios pueden poner o
o describir qué tipo de dibujo les gustaría aprender, qué les gustó de este dibujo, o si tuvieron alguna duda, y yo se las respondo de inmediato. También pueden darme ideas de retos, alguna sugerencia de qué les gustaría que tratase el próximo video, y yo los leeré totalmente, completamente todos. Aquí comienzo a difuminar con el pincel recortado para guardar esa textura del cabello, porque si difumino con, por ejemplo, un difumino o con papel, se va a perder esos trazos. Entonces lo que hace el pincel recortado es difuminar, pero manteniendo esas rayas, esas líneas, esa textura. Y además pues da un contraste más alto, porque impregna más el papel de grafito. Ahora voy a usar el borrador Tombow Monocero, que es como un portaminas pero de borrador, y le recorté la punta para que quede un poco más filosa y poder hacer esas luces, esos cabellos blancos también, o esas zonas más iluminadas, para que dé ese efecto brillante. Ahora comienzo a hacer algunos detalles que son los pelos, algunos cabellos rebeldes que le dan un poco más de realismo al dibujo, utilizando el lapicero 0.5 milímetros. Y ya estamos finalizando. Si les gustó, espero que le den like al video. De esa manera me ayudarán un montón para que YouTube muestre más mi contenido. Y si les agradó el tutorial, los invito a que se suscriban a mi canal y estén pendientes de próximos videos. Hasta luego.